A lo largo de la historia, hemos sido testigos de voces extraordinarias que quedan marcadas a lo largo del tiempo. Cantantes como Michael Jackson, Frank Sinatra, Javier Solís, Aretha Franklin, entre otros, han dejado huella por su extraordinario rango vocal. Aunque, a pesar de esto, ocurren casos donde cantantes impresionantes han pasado sin pena ni gloria, borrándose poco a poco de la mente de las personas. Un ejemplo de esto es Herbert Boutros Ghali, mejor conocido como Tiny Tim. Un cantante que impactó al mundo en su época, lamentablemente no por su talento a la hora de subirse al escenario, sino por su apariencia inusual. Muchos dicen que fue un adelantado a su época y que él jamás llegó a experimentar el éxito que se merecía. Su incomparable tono y versatilidad al cantar era sublime en toda la expresión de la palabra, puesto que, como un cantante que cantaba así, también podía cantar así. Esto es fascinante, y para quienes no lo conozcan, es ni más ni menos que el intérprete de la canción que sale en el primer capítulo de Bob Esponja, titulada como Living in the Sunlight. Es por su gran talento y el misticismo que lo rodeaba, que el día de hoy hablaré acerca de este gran ícono. Pero, antes de comenzar, quiero agradecerles muchísimo por el apoyo que cada uno de ustedes le está dando al canal. Como podrán darse cuenta, hemos llegado a más de 1000 suscriptores y eso me motiva a crear mejor contenido para que puedan disfrutarlo. Recuerden suscribirse, darle like y dejarme en los comentarios acerca de los temas que quieren que hable para próximos videos. El nacido en Manhattan en 1932, fue un cantante, vocalista, compositor, cantautor, cronista y trovador, un artista estrafalario que hacía uso de trajes, corbatas de colores y acompañado de un ukelele interpretaba canciones antiguas en su inconfundible voz de falsete. Como antecedente, su padre era un sacerdote maronita cristiano libanés llamado Boutros Ghali, quien además era un trabajador textil de Beirut, y su madre, Tilly Staff, que trabajaba como confeccionista de indumentaria, de quienes heredó el gusto por las canciones antiguas de las que presumía tener conocimiento enciclopédico. Tiny Tim mostró talento musical a una edad muy temprana. A la edad de 5 años, su padre le regaló un gramófono de cuerda y un disco de 78 revoluciones por minuto de Henry Burr. Se sentaba durante horas escuchando el disco. A la edad de 6 años, comenzó a aprender de manera autodidacta a tocar la guitarra. Posteriormente, a los 11 años de edad, Ghali comenzó a aprender a tocar el violín, y más tarde tomó la mandolina, además de lo que sería considerado su instrumento distintivo, el ukelele, que disfrutaba tocando en casa para sus padres. En su adolescencia, desarrolló una pasión por los discos, específicamente aquellos desde inicios del siglo XX hasta la década de 1930. Comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo libre en la Biblioteca Pública de Nueva York, leyendo sobre la historia de la industria del fonógrafo y sus primeros artistas de grabación. Investigaba partituras, a menudo haciendo copias fotográficas para llevar a casa para aprender, un pasatiempo que continuó durante toda su vida. En el año de 1945 se sometió a una extirpación del apéndice, donde durante su recuperación, algo cambió en él. Leyó la Biblia, escuchó música en la radio, cantó, y después de eso, raramente salía de su habitación, excepto para ir a la escuela, donde era un estudiante mediocre y llevaba notas muy bajas. Después de repetir su segundo año de escuela secundaria, se retiró por completo, tomando una serie de trabajos de baja categoría. A principios de la década de 1950, consiguió un trabajo como mensajero en la oficina de Nueva York de Metro-Goldwyn-Mayer Studios, donde se fascinó cada vez más con la industria del entretenimiento. Luego ingresó a un concurso de talentos local y cantó You Are My Sunshine en su falsete recién descubierto. Comenzó a actuar en noches de aficionados al club de baile y clubes nocturnos con diferentes nombres, como Texarkana Tex, Judas Foxglove, Vernon Castle y Emmett Swing. En dichos clubes ganaba menos de $100 por tocar 6 veces por semana. Para destacarse de la multitud de artistas, vistió ropas salvajes y, después de ver un viejo póster de un Rudolph Valentino de pelo largo, se dejó crecer el pelo hasta la altura de los hombros y usó un maquillaje facial blanco y pálido. Su madre no entendía el cambio de aspecto de Herbert y tenía la intención de llevar a su hijo, ahora de unos 20 años, a ver a un psiquiatra en el Hospital Belway, hasta que su padre intervino.
En 1959, abandonó todos sus otros nombres de teatro y actuó como Larry Love, el canario humano en Hubert's Museum y Life Free Circus en el Times Square de la ciudad de Nueva York. Mientras actuaba allí, firmó con un gerente que lo envió a audiciones a través de la sección Greenwich Villas de Nueva York, donde tocó el ukelele y cantó en su voz de falsete la canción que se convertiría en su firma, Tiptoe Through the Tulips, utilizada en el filme de terror Insidious. También realizó conciertos no remunerados para sus aficionados. Posterior a eso, adoptó el nombre de Tiny Tim, inspirándose en el personaje del libro de 1843 llamado Un cuento de Navidad de Charles Dickens. En ese momento de su vida fue donde más se hicieron presentes las burlas hacia su persona, confesando que recibía cartas muy bonitas de fanáticos, pero también recibía cartas donde la gente le decía que era feo y criticaba su apariencia. Una vez un chico me paró por la calle y me dijo, «Me da ganas de vomitar el desayuno con solo verte», dijo el cantante. Esto hace ponernos en sus zapatos y preguntarnos qué hubiéramos sentido nosotros en su caso, recibiendo burlas constantes, que nos vean como un fenómeno de circo y que se rían de nosotros. A pesar de esto, y gracias a su forma de ser, comenzó a ser invitado a programas en shows televisivos como el de Johnny Carson, Ed Sullivan o Jackie Gleason. La repercusión obtenida por su primera aparición, a cuya redacción llegaron miles de cartas tanto a favor como en contra del artista, hizo que Tiny Tim regresase al programa en varias ocasiones. Lamentablemente aquí se hicieron mucho más presentes las burlas. Los presentadores lo trataban como a un monstruo, ya que era incluido en el segmento raro, mientras le hacían caras de asco cuando cantaba. Aunque era muy criticado tanto por el público como por presentadores, él siempre fue muy agradecido con su público. Usualmente daba discursos entre canción y canción, para agradecerle a todos por haber asistido al show y por apoyarlo. Después de varias presentaciones, por fin generó un pequeño nicho de seguidores y se dio a conocer aún más, a causa de que ya tenía una personalidad distintiva. Un tipo grande de 1 metro con 85 centímetros, rizada melena y su actitud inocente e infantil que rayaba en lo cómico. Sus presentaciones se caracterizaban por interpretaciones de canciones de la música popular estadounidense entre los años 1890 y 1930, presentadas en un tono de voz agudo y acompañadas por su ukulele. En una entrevista de 1968 en The Tonight Show, describió el descubrimiento de su habilidad para cantar en un registro superior mientras escuchaba y cantaba una canción de la radio, en donde podía generar ambas voces de la canción. Un año después, en otra entrevista, confesó que una noche estaba escuchando a Rudy Vallee cantar, y tuvo una especie de revelación en donde el mismo Jesús se le apareció y le dijo que tenía que cantar en falsete, ya que ese era su don. Desde ese instante fue un ferviente seguidor del cristianismo y a partir de allí siempre le agradeció su éxito. Firmó un contrato con Reprise Records, la discográfica de Frank Sinatra. Su primer álbum se editó en 1968, God Bless Tiny Tim, que incluye su sencillo más conocido de Tiptoe Through the Tulips y Living in the Sunlight. El disco incluye su versión de I Got You Babe de Sonny y Cher, en la que hace un dúo consigo mismo, mezclando su voz de barítono con la de falsete en el álbum, que también narra un cuento. Su segundo disco, Tiny Tim's Second Album, no tuvo tanto éxito como el primero, pero incluye una destacada versión de Great Balls of Fire, de Jerry Lewis. Una de las razones de la popularidad de Tiny era el morbo que producía en las audiencias saber si el artista era homosexual, además de hacer teorías sobre si sufría del trastorno de la personalidad múltiple. En la cima de su éxito grabó un disco con canciones infantiles, uno en vivo, apareció en el Festival de Woodstock y protagonizó uno de los shows más bizarros de la televisión norteamericana. Se casó en vivo en el programa de Johnny Carson, Tonight Show, con su novia, la modelo de Haddonfield, Nueva Jersey, Victoria Mabudinger, también conocida como Miss Vicky, el 17 de diciembre de 1969, con 40 millones de personas mirando, burlándose y a la vez desconcertados por cómo un tipo tan poco parecido tuviera una relación con una joven hermosa. Poco después de su matrimonio, Miss Vicky descubrió que estaba embarazada, pero el niño nació muerto 5 meses después. En 1971, nació Tule. Poco después,
Miss Vicky conoció al modelo masculino John Carmen en una sesión de televisión que su esposo estaba haciendo y comenzó una relación con él, de esta forma, engañando a Tim. A menudo se los veía juntos en clubes nocturnos. Se comentaba entre los titulares y la familia que Vicky era físicamente abusiva con su esposo, lo trataba mal y lo humillaba constantemente. Ambos se separaron en 1974 y se divorciaron 3 años después, en 1977. El detonante para el divorcio fue una foto en la cual Miss Vicky posó sin ropa para una revista de caballeros. En 1984 se casó por segunda vez, en esta ocasión con Jan Alves. Esta vez prefirió vivir solo, por lo que su esposa vivía en un vecindario cercano. Él la visitaba a menudo, pero ella manifestaba que esa no era la manera que debía de ser una unión matrimonial. El matrimonio duró hasta 1995. Su fama comenzó a descender poco a poco, y la novedad por verlo desapareció. Regresó a los pequeños clubes y festivales siendo invitado ocasionalmente a programas de televisión, más como objeto de burla que como cantante, que a pesar de su estrafalario estilo seguía gozando de una privilegiada voz. Inclusive filmó una película de terror en el año 1987 titulada Blood Harvest, donde da vida al perturbador payaso Marvelous Mervo. Cabe mencionar que además de la música popular de inicios del siglo pasado, Tiny también le hizo cover a canciones de bandas de rock. Entre las bandas que versionó se encuentran los Beatles, con Hey Jude, Led Zeppelin, con Starway to Heaven, Pink Floyd, los Doors, Rolling Stones, entre otros. Uno de sus últimos discos fue dedicado a los niños, en que hacía un repaso a todos los animales del zoológico, les enseñaba la diferencia entre el agua caliente y fría y les recomendaba recordar siempre su nombre y dirección. Desde entonces estuvo perdido. Fueron 25 años de algún sencillo y disco casual. El disco se editó a mediados de 1996, pocos meses después de que se volviera a casar con una admiradora, Susan Marie Gardner. Tiny Tim estaba totalmente envejecido, ya casi no podía recurrir a su famoso falsete, pero todavía podía realizar cualquier partitura. Entre sus canciones, tuvo varias mediocres como Las Terribles, Ella me dejó con el herpes, o Santa Claus tiene el SIDA este año. Tiny se convirtió en un mal chiste, dando actuaciones privadas y grabando decenas de canciones originales a curiosos que apenas le daban para comer. En agosto de 1996, sufrió un ataque al corazón justo cuando comenzó a cantar en un festival de ukelele en Massachusetts. Fue hospitalizado en el cercano centro médico del condado de Franklin durante aproximadas 3 semanas, antes de ser dado de alta con fuertes advertencias para no volver a realizar actos, debido a su salud, su peso y las necesidades dietéticas para su diabetes y condiciones cardíacas. Sin embargo, ignoró el consejo. El jueves 28 de noviembre de 1996, mientras se encontraba en un club como parte de un evento de gala organizado por el Women's Club of Minneapolis, sufrió un ataque cardíaco mientras cantaba uno de sus éxitos. Su esposa indicó que antes de presentarse le dijo que no se sentía bien, pero que no quería decepcionar a los fanáticos. 2 días después, el sábado 30 de noviembre, a la edad de 66 años, el cantante falleció frente a su tercera esposa y sus restos fueron sepultados junto con su fiel compañero, su ukelele, en un mausoleo en Lakewood Cemetery, en Minnesota. Tiny Tim fue personaje con cientos de dificultades a lo largo de su vida, un artista excéntrico e incomprendido, un gran cantante, una enciclopedia ambulante que sabía más de 1000 canciones. Era descrito por sus seres queridos como una persona muy simple, humilde, respetuosa, simpática y muy amada en su comunidad. Sin duda, un artista perdido en el tiempo, que dejó una huella en la historia. Sus canciones fueron una inspiración para muchas personas, incluyendo a Stephen Hildenburg, quien utilizó su sencillo Living in the Sunlight como el tema principal del primer episodio de la serie Bob Esponja, Se busca ayuda. Uno de los artistas más infravalorados de todos los tiempos. Para concluir, los dejaré con una colaboración espectacular que grabó Tiny Tim en sus últimos años con la banda ISM, la versión de Tiptoe Through the Tulips en el género punk. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte, darle like y dejar tu comentario. I'm going to educate you, I'm going to motivate you, and I'm going to guarantee you, without a doubt, results. If you get a 1-900 line. Call now and get the one vote. Whether you're a beginner or an expert, you'll get the ideal workout for your ass. Ladies and gentlemen, the one and only Tiny Tim. Yes. And
you see this? Tiny has added a bit of choreography to his usual. Tiptoe by the window to the window. That is where I'll be. Come tiptoe to the tiptoe from your pillow to the shadow of the willow tree. Come tiptoe to kissing in the garden, in the moonlight, will you pardon me? Yeah, tiptoe through the